Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno en el ámbito de la Escuela de Abogacía de la Administración Pública Provincial. En este caso nos visita, y agradecemos desde ya su generosidad, la doctora Natalia Salvo, que es una abogada laboralista y se dedica también a la enseñanza del derecho laboral en la Universidad Nacional de José C. Paz y también en la Universidad de Buenos Aires. La verdad que es una cuestión compleja el derecho laboral, porque tal vez a nosotros como cuadros formativos de la administración pública en el sentido del derecho, la inquietud entre la abstracción y la realidad siempre es un punto. Y a veces, y por eso queremos consultar tu opinión, las decisiones judiciales no queda muy claro si están muy en la abstracción o muy en la realidad. Entre todo ese mundo inabarcable, la irrupción o el avance de nuevas tecnologías provocaron varios cambios. Entonces, este podría ser un buen comienzo para conversar y conocer tu opinión, Natalia. Bueno, en primer lugar agradezco muchísimo la invitación, sobre todo para hablar de estos temas que son tan actuales. Creo que hay que empezar por el principio. El derecho del trabajo es un ordenamiento jurídico que tiende a compensar las desigualdades estructurales y materiales que existen en el mundo del trabajo y que existen sobre todo para las personas que trabajan, que lo único que tienen para aportar en una sociedad que tiene un modo de producción capitalista es su propia energía, que está inescindiblemente confundida con su existencia. Entonces, el derecho, desde ese lugar, tiene que proteger de manera unidireccional, y esto es importante, a uno de los sujetos que está dentro del contrato. Y esto lo especifico porque en otras disciplinas del derecho privado hay principios como el de igualdad de los contratantes. En este caso, el derecho del trabajo se aparta justamente del derecho civil porque esa igualdad formal llevaba inequidades muy grandes. Y llevaba inequidades muy grandes porque el derecho civil era un derecho que estaba destinado a regir en una sociedad que concebía la igualdad de las personas. Entonces hay un sujeto que tiene una desigualdad estructural, material y objetiva que no tiene que ver con su capacidad de comprensión o no comprensión de lo que le puede resultar perjudicial. Por ejemplo, trabajar entre 14 y 16 horas, que era lo que sucedía a fines del siglo XX. De hecho, recordemos que una de las primeras reivindicaciones laborales fue la limitación de la jornada a nivel mundial, fue el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, partamos de esa base, que el derecho compensa, reconoce un conflicto, que hay un conflicto entre el capital y el trabajo en esta determinada modo de producción. Todas las constituciones también reconocen en el ejercicio de la industria lícita la posibilidad de apropiarse del resultado del trabajo ajeno. Entonces, necesariamente tiene que proteger de manera particular o como sujeto de preferente tutela constitucional al trabajador o la trabajadora. Ahora, y perdón, los tribunales que a veces funcionan de alguna manera como reacciones a las evoluciones, que eso puede ser bueno o malo, y a veces funcionan como garantía de algunos avasallamientos. En el foro laboral se ve bastante eso en un sentido o en otro. ¿Cuál es tu visión de eso? La reacción de la jurisprudencia en general o en particular alguna frente a estos cambios. Es que la jurisprudencia, cuando no reconoce o parte de la base de la igualdad de los sujetos o reconoce en el derecho del trabajo una suerte de privilegio, se diga o no se diga, nunca va a estar expresado de ese modo en una sentencia judicial, entonces pierde sentido, pierde finalidad o pierde la teleología el derecho del trabajo y también los tribunales, porque los jueces o las juezas del trabajo, por supuesto que tienen que ser imparciales, pero no neutrales. Y ahí está el punto. Los principios que insuflan el derecho del trabajo, que lo informan, que lo nutren, son diversos a los principios del derecho privado. Eso no quiere decir que los jueces sean parciales o que favorezcan, como a veces se dice desde la prédica o periodística o de determinado sector, al trabajador, sino que lo que hacen es reconocer este conflicto o este antagonismo radical entre el capital y el trabajo que está obviamente expresado en todo el derecho. Entonces, cuando tenemos jueces formados y juezas en esos principios, la jurisprudencia lo que hace es, o las resoluciones de estos conflictos, expresar una decisión justa, con justicia social, que no por nada expresa también el viraje que sufrió el Estado, del Estado liberal al Estado social, ¿no?
el Estado liberal concebía al amparo de la filosofía de esa época, ¿no? Sí, el individualismo decimonónico liberal el desigualismo tradicional. decimonónica. Claro. Y después el sujeto, ¿no? Que ya se ve o se concibe en sociedad. Nosotros supimos tener una constitución de 1949 que expresaba no solamente en términos de derechos sociales, sino también a la actividad económica, la renta, el patrimonio puesto en función social. Y que obviamente no fue una expresión local, sino que arrancó en 1917 con la Constitución de México, en 1919 con la Constitución de Weimar, y bueno, y en Latinoamérica también tuvieron sus expresiones, y en nuestro país en 1949, derogado luego de la dictadura o el golpe de Estado en 1955, y que tuvo su expresión en el artículo 14 bis, después de la Constitución de 1957. Qué curioso ese. Es muy curioso, y fíjate, Horacio, que hay otra cuestión también que me parece interesante. Es un artículo que actualmente está siendo muy atacado, desde la misma perspectiva de suponer que hay privilegios. El otro día veía una publicidad de un curso de abogados y abogadas de empresa que hablaban del cercenamiento del derecho constitucional del artículo 14 de ejercer la industria lícita. Lo curioso o lo particular es que los obstáculos a ese cercenamiento del derecho de la industria lícita no eran ni más ni menos que los derechos que están establecidos en el artículo 14 bis, la indemnización ante un despido sin causa o arbitrario, la limitación de la jornada, el derecho a una remuneración justa, la igualdad en términos de tareas y salario, la participación en las ganancias. Entonces, ahí me parece que también hay un rasgo de época, ¿no? La sobrevaloración de algunos derechos constitucionales y la infravaloración de otros. Por supuesto, a veces la técnica o la academia jurídica encuentra recovecos lingüísticos, no sé cómo decirlos, para hacer menos operativos ciertos derechos. Bueno, yo creo que esto, iba también a consultarte sobre ese punto, porque hay una serie de eufemismos que se van utilizando, desembarcos lingüísticos para crear realidades, y esto que vos señalas de derechos como privilegios, y la falacia de tomar al todo por la parte. Entonces, puede haber un desvío, puede haber un abuso, como en cualquier cosa. ¿Hay cheques sin fondo? Bueno, pues cerremos cuentas bancarias. Parece que no. Ahora, sin embargo, eso llevado al mundo del trabajo. ¿Hay abusos? Claro. ¿Hay malos abogados y abogadas? ¿Hay malos tribunales? Sí. ¿Hay malos sindicalistas? También. Ahora, ¿eso implica al derecho laboral y correrlo para que la industria pueda avanzar? Es un poco esta la cuestión, ¿no? Cómo se manejan ciertos mitos también, que todo juicio laboral es un daño o un carancheo, entre comillas, a la propiedad privada. Varias cosas con lo que decís. En ningún momento o se da publicidad a las estadísticas que puede haber en relación a la cantidad de quiebras fraudulentas, porque eso toca directamente a un concentrado de poder que no tiene nada que ver con el derecho social. Pero esto creo que está íntimamente vinculado y se imbrica con la primera pregunta. ¿Qué pasa con el advenimiento de la tecnología en el mundo del trabajo? Y la verdad que un ejemplo muy importante fue la pandemia. ¿Qué pasó con el mercado gestionando los bienes fundamentales de una sociedad? La salud, la educación, el trabajo. ¿Qué pasó con la inasistencia masiva de trabajadores a sus lugares de trabajo a nivel mundial? El pedido era la concurrencia, que los trabajadores vuelvan a prestar servicios. ¿Y esto por qué es? Porque la riqueza en una nación la producen los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto que quien aporta el capital es una de las partes, pero digo, velar o desconocer o invisibilizar que es el trabajo humano, este que está confundido con la propia insistencia, este hacer infungible, como dice la doctrina, es el que realmente le pone valor a la mercancía. Bueno, eso es lo que invisibiliza que este modo de producción, el capitalismo, arranca con una acumulación originaria, esto no lo digo yo, lo decía el mismo Marx, que fue violenta, en ningún momento estuvo juridificada. Desde ya que todas las sociedades generan las instituciones jurídicas de los bienes de protección que consideran fundamentales, de hecho esto sucede con la propiedad privada. Ahora, cuando es el derecho, en su carácter de instrumento de emancipación, que viene a compensar esas inequidades, ahí parece que son privilegios. Claro. Entonces, la tecnología, el advenimiento hay que celebrarlo, siempre y cuando sea para facilitar la vida, pero no para acumular o acrecentar los privilegios. La verdad que el capitalismo hoy en día, en su fase financiera, en su fase tardía, no modificó sus formas de acumulación de ganancia. ¿Por qué debiera entonces relajar la protección
un derecho que Es surgió... muy asimétrico el desarrollo. Claro, que surgió justamente para paliar esas desigualdades. Y vamos a ejemplos históricos. O sea, la huelga de 1848 en Inglaterra, ¿no? La cuna de la revolución industrial. Hoy en día está la famosa revolución 4.0. El dilema es exactamente el mismo. Porque, no sé, veámoslo con los trabajadores de plataforma. Pueden ser propietarios de un instrumento de producción, ¿no? Su vehículo, su motocicleta, su bicicleta. Ahora, ese instrumento de producción que se define históricamente, porque una cosa era una bicicleta ahora y otra cosa 150 años atrás, y digo que se define el instrumento de producción históricamente porque eso está puesto al servicio de una organización empresaria más grande, que es la que maneja, que es la que obviamente recibe y se beneficia de ese trabajo, y obviamente coloca un producto en el mercado en base a eso. ¿Por qué entonces son considerados trabajadores dependientes? Porque hay una huida o una deslaboralización, o una flexibilización, y digo huida porque se intenta volver a las formas contractuales que, y volvemos al principio, conciben a la relación entre iguales. Ay, perdón, me hace acordar a un tema que, ya que hablaste de fin del siglo XIX, al trabajo de domicilio. Digamos, una forma donde las personas son, digamos, románticamente investidas de que, bueno, ahora vos sos propietario de tu destino y sostenés va a depender de tu mérito y tu trabajo esto. Cuando en realidad parece que hay una parte de capital en general que dice, bueno, yo me desligo de esto, no me hago caso. Vos vas a ser ojalador. Vos podés hacer 1 millón de ojalador por día. Claro, la realidad es que a 30, 50, pues no puedo trabajar 150 horas. Entonces ese dinero potencial es imposible. Y a cambio hay un deslinde de la gran concentración de capital en función de la parte más débil de la cadena. Por eso un día es el trabajo a domicilio con las nuevas tecnologías y, por eso perdón, el ser emprendedores. Exacto, 2 cosas. Primero que yo lo repito continuamente, la verdad que admiro en este tema a Jorge Alemán, que habla del capitalismo no solamente como un modo de producción económica, sino como un productor de subjetividades, funcionales obviamente a la perpetuación de este sistema. Y esas subjetividades tienen que ver con el emprendedurismo, con la meritocracia, con el gestionar la propia existencia humana, o que las personas gestionemos nuestra existencia humana en términos empresarios de rentabilidad y maximización, ya sea del tiempo, ya sea de todo. Entonces, el elemento de opresión pasó de estar afuera a estar íncito en la propia subjetividad. Entonces, esto visto desde este punto de vista. Pero en relación a lo que hablabas del trabajador de domicilio, fíjate qué importante que son los principios troncales del derecho del trabajo, y que no cambiaron. Uno es el principio de ajenidad. ¿A qué es ajeno el trabajador? Al instrumento de producción, en términos históricos, no a una bicicleta, al objeto de producción, que es el producido de su propio trabajo, pero también a los riesgos. Porque si el trabajador participa de los riesgos, entonces es un socio, y aplicamos otro régimen jurídico, que es el régimen, por ejemplo, de sociedades comerciales. Claro. Entonces, estos principios son centrales para poder entender los cambios o las modificaciones sociales, tecnológicas y económicas que se vienen, y tener, por lo menos desde el punto de vista de abogados o abogadas, siempre el norte que para mí tiene cualquier disciplina jurídica, que es evitar la cosificación de las personas, ¿no? Sí, el valor humano como mayor valor, ¿no? La mercantilización, claro. Y perdón, ahora que hablaste de principios, estaba pensando en la Organización Internacional del Trabajo y sobre los principios. Y tengo la impresión, por lo menos no tan perfecta ni tan estudiada, que los tribunales tienen una, ¿cómo decir?, una percepción no del todo trascendente de lo que implica realmente un convenio de la OIT. Recuerdo algunas sentencias de algunas décadas, y no sé si no se ha actualizado un poco, donde un tribunal dijo, son meros acuerdos protocolares. En ese circunloquio estaba diciendo, bueno, está bien, acordaron algo, pero no es que haya que cumplirlo. ¿Vos cuál es tu percepción de eso? Yo creo que se está vaciando de contenido a la política, al Estado, a los poderes constituidos del Estado, y con esto al Poder Judicial, y al carácter normativo y obligatorio del derecho. El carácter normativo y obligatorio del derecho justamente para paliar estas desigualdades, porque ya lo decía Escalabrini Ortiz, el poder real no necesita el derecho, necesitan los más vulnerables. Entonces, esta pérdida de fuerza obligatoria que hace hoy en día, por ejemplo, hablar algunos juristas de principio de culpabilidad,
¿no? Aristóteles decía, se puede decir varias cosas de la cosa en sí, pero no cualquier cosa de la cosa. Y si tenemos un principio de inocencia, es un principio de inocencia, no de culpabilidad. Lo mismo pasa con lo que mencionaste recién. Hay convenios de la OIT que tienen valor infraconstitucional, pero supralegal. Tal lo establece el artículo 75, inciso 24. Y convenios muy trascendentes. Hoy en día que se está hablando, por ejemplo, del trabajo, venía escuchando una noticia de ese tenor, de obligatorio para los estudiantes de secundario en quinto año. Bueno, tenemos 2 convenios, el 138, el 182, que habla de la edad mínima del trabajo, que el trabajo debe ser remunerado o en qué condiciones debe ser prestadas. El último convenio, que Argentina fue el tercero en ratificarlo, el convenio 190, que habla del acoso o la violencia en el ámbito de trabajo, con su recomendación 206, son normas obligatorias que forman parte del plexo constitucional. Y que obligan a los tribunales. Y que obligan a los tribunales. Pues son fuente de derecho. Son fuente de derecho, son fuente formal de derecho. Entonces, desconocer lo básico, por eso digo volver a los clásicos, ¿no? O como Homero en la Ilíada, volver, claro, ¿no? Para proyectar un futuro. Es rescatar el carácter obligatorio del derecho, porque si no va perdiendo fuerza, y cuando una sociedad no está mediada en la resolución de conflictos interpersonales o con el Estado, con la ley, está mediada por los poderes reales. Claro. Para la solución de conflictos. Bueno, ahora me cruzaba por la cabeza el caso Cabify y en contraprestación, o mejor dicho, como contrapeso, un mal contrapeso tal vez, la convalidación de las comisiones médicas. Digamos, es la misma jurisprudencia, pero que va tomando diversos como roles y conociendo o desconociendo este equilibrio entre poder y libertad, entre capital y trabajo, que es tan indispensable para una sociedad inclusiva. ¿Qué bueno, podrías con decir de respecto, eso? hablas de Cabify y se me viene a la mente un concepto que cobró mucha fuerza hace un tiempo, y no solamente aquí en Argentina, sino en todo el mundo, de la uberización de la economía. Bueno, las empresas de plataformas como Cabify, como Uber, o incluso como Pedido Ya, Globo, bueno, todos este tipo de empresas, encubren relaciones laborales de manera fraudulenta. Quien maneja el algoritmo o quien tiene los poderes empresarios, y estoy hablando de términos justo estrictamente jurídicos para ver cómo las herramientas que tenemos actualmente sirven para aprender con H la realidad y poder resolver estos conflictos. Los poderes empresarios es la capacidad de decir cómo tiene que prestar ese servicio, proveer el cliente o habilitar este algoritmo. El poder disciplinario, cuando le dan de baja a un trabajador que dice, bueno, no trabajas más, ¿quién tiene ese poder? ¿No? Y esto es lo que tiene como correlato la dependencia tanto económica, más allá de que cobre un quantum que sea de 60, 70% de porcentaje del viaje, lo que sea, no interesa el quantum, sino quién se aprovecha de esos servicios, quién tiene ese poder disciplinario, quién tiene ese poder de organizar económica y técnicamente la empresa. Entonces, hay muchos tribunales que están resolviendo estos conflictos con los principios generales del derecho, por ejemplo, con del trabajo, ¿no? El principio de primacía de realidad. Es decir, que priman la realidad por sobre los documentos. No importa que estén calificando comercialmente el vínculo de manera autónoma o que tengan un monotributo. Lo que interesa es si están los elementos típicos de una relación de trabajo, como estos que menciono. Y lo están resolviendo con el principio de primacía de la realidad, con el principio protectorio, con los convenios de la OIT. De hecho, aquí en la provincia de Buenos Aires se establecieron desde el Ministerio de Trabajo multas cuantiosas por haber detectado trabajadores que no tenían ART o que prestaban servicio en una jornada que excedía la jornada máxima legal. Claro, eran emprendedores. Pero por eso digo, qué fundamental es que salir del perímetro del derecho, claro, y poder ver que esta subjetividad que vos mencionás, Horacio, es fundamental para poder, no solamente que ese propio trabajador considere o vea o sepa, y se me vienen a la mente publicidades de estas empresas que están dirigidas directamente a los jóvenes, donde tienen la capacidad de gestionar su propio tiempo. ¿Hasta qué punto, si vos para poder procurarte tu propia existencia tenés que trabajar 14 horas, tenés la posibilidad de gestionar tu propio tiempo? Y bueno, los tribunales validaron esta decisión de la Autoridad Administrativa de Trabajo a través de sus fallos luego de las apelaciones de estas empresas por estas multas cuantiosas que fueron impuestas. Y 3 de estos 4 tribunales consideraron que existían relaciones de trabajo. No es una cuestión de ocurrencia argentina, pasó exactamente lo mismo en España, que a través de las autoridades administrativas empezaron a imponer multas. O en Inglaterra directamente a través de los fallos judiciales. Pero digo, es llamativo cómo el Estado, cumpliendo su misión de intervenir
las desigualdades a través de estas autoridades administrativas, detecta esta situación, que después, bueno, por suerte, cuando hay tribunales imbuidos de estos principios, claro, las convalidan. Yo creo que esto del principio de la primacía de la realidad es un reaseguro importante, por lo que decía al principio, es decir, uno puede encerrarse en el derecho como una abstracción ornamental y el papel resiste todo, pero hay una teleología, un efecto concreto de lo que a veces los tribunales no hacen muy consciente. Entonces celebramos cuando sí lo hacen y se desmarcan de esa formalidad discursiva que está tan imbuida de estos eufemismos que hablamos. El cirujano es ciruja, es recuperador urbano, por ejemplo, y parece que eso es maravilloso. Eso no es un avance, es una categoría que digamos que trata de ocultar un problema, ¿no? Sí, así es. Pensaba en Kelsen, ¿no? Que es uno de los principales teóricos que nos hacen estudiar cuando ingresamos a la carrera, que habla de este derecho aséptico de laboratorio, sin contaminación social, y cómo al final de su vida, incluso sus discusiones con otros filósofos, reconoce de algún modo que es imposible, o que esta norma fundamental, que recordarán que está por fuera del sistema jurídico, no es nada más ni nada menos que lo que le da legitimación al derecho. Y lo que le da legitimación al derecho, y volviendo a categorías jurídicas muy utilizadas, es la fuente material o el hecho social que antecede a la norma, que hace que la norma o la ley sea un punto de llegada, no un punto de partida. Claro. Lo hemos visto últimamente con muchas leyes que fueron logradas por la lucha transversal o de ciertos sectores. Se me ocurre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero hay otras leyes, hay derechos que siempre fueron inicialmente prohibidos o incluso penalizados. La huelga, por ejemplo. Claro. Tuvo esa etapa de proscripción y de penalización, de tolerancia, y después de constitucionalización incluso. Claro. Entonces, si nosotros concebimos que las conductas no tienen maneras de ser juridificadas, cuando incluso en términos de fuentes de derecho, también la conducta la costumbre como conducta repetitiva y como su elemento subjetivo que tiene la firme convicción social de que necesita la presencia del Estado de protección legal, bueno, estamos desatendiendo la parte social del derecho, que es fundamental porque es justamente un instrumento destinado a regular conductas. Entonces, esto que marcás del eufemismo, de cómo nombrar, si nos divorciamos el derecho de la realidad, corremos el peligro de que eso pase a ser nominado por categorías políticas o de grupos económicos concentrados que van a empezar a nomenclar o calificar los hechos desafortunados sociales de otra forma. Sí, por eso creo que es tan importante en cuanto a la formación del pensamiento crítico que nos saque de la poltrona así de la zona de confort, digamos, del formalismo. Porque con el formalismo todos estamos protegidos. Bueno, lo dice la ley. Pero hay un texto escrito, pero hay un texto leído. Y cómo se lee es un poco el desafío de todo esto, ¿no? Tal vez vos ya en tu rol, no tanto de abogada laboralista, sino como profesora, ¿qué importancia le das a esto en la formación, ¿no? Vos pasamos de Marx a Aristóteles, a Kelsen. Bueno, parece que es importante repensar sí, dónde y para qué. Repensar que el derecho es un discurso, ¿no? Y tenemos un antecedente de derecho no canónico muy importante. El punto es que la ley no baja de la divina providencia, ¿no? Sino que parte de un poder constituido del Estado que representa justamente a la voluntad popular. Creo que ver o tener una cosmovisión del derecho como un discurso y como tal que hay una puja de sentido en su interpretación, nos vamos a dar cuenta por qué hoy en día se quieren resignificar derechos constitucionales o el concepto mismo de libertad. Parece ser que los derechos individuales están por arriba del bienestar general, o parece ser que la libertad o la única libertad es la libertad de comercio o la libertad de intercambio. No hay otras libertades, no está la libertad sindical, no está la libertad de asociación con fines útiles, si no es para este destino. Entonces, creo que tiene que ver con eso, y trayendo a otros filósofos que se me viene a la mente, como para un poco andar en este criterio de que el derecho es un discurso, no es una manzana que sale del árbol, no tiene nada de naturalista. Me acuerdo de lo que decía Nietzsche, ¿no? Hablaba de la Inmaculada Concepción, ¿no? Como si hubiera un lugar en donde se puede interpretar a la cosa en sí o al discurso jurídico desde un lugar totalmente aséptico, volvemos a lo mismo, que no hay un saber situado, como decía Foucault, no hay un saber situado, parece que hay un lugar universal, y eso lo que hace es
sacralizar, apoltronar el derecho y que no sirva justamente para resolver los conflictos de sociedades que cada vez son más complejas y que tienen más desigualdades. Bueno, ahí estaría en esa confusión o en esa fusión de confundir abogacía y derecho. Entonces, a mí me gusta más o me parece más útil enfocar la abogacía como arte del hacer en función de intereses, que cada uno sabrá cuáles son, de acuerdo a su conciencia, y la referencia del orden jurídico que puede construirse en función de cada caso, ¿no? Por eso el caso y lo que sucede, la fenomenología y la construcción del relato jurídico que abogadas y abogados podemos hacer frente a un tribunal. Parece que, por eso insisto, me parece que el pensar y sacar, sobre todo a quienes estudian, la cuestión del orden en sí legal y meterse a considerar el porqué y para qué de las cosas, no es saber situado. Sí, totalmente. ¿Vos cómo lo experimentás vos, por ejemplo, en dos universidades o en UNPAS, por ejemplo? ¿Cómo lo vas viviendo? Yo experimento que hay una idea, hay un preconcepto muy sedimentado de lo que es el derecho y la abogacía, como recalcás, Horacio, que coincido plenamente en esta diferenciación. Porque muchos estudiantes vienen a buscar el saber o cómo ejercer el modo correcto o jurídico o legal de ejercer el derecho, sin advertir que justamente el abogado o la abogada, desde mi punto de vista, es un instrumento justamente para la defensa de estos derechos fundamentales, según lo que dicte la conciencia, pero siempre con un marco, ¿no? Que es el marco legal. Entonces, noto mucho ese concepto muy anquilosado, muy enquistado en los estudiantes. Hay que sacarlos, a veces llevarlos a la praxis o llevarlos incluso a la finalidad de la teleología. Bueno, ¿para qué está el derecho? ¿O para qué está el Estado incluso? Porque si no se convierte, es como la voracidad de la técnica, ¿no? Actual. Hoy en día parece que la técnica o la economía se está comiendo las ciencias sociales, la política y la finalidad que tiene también. Entonces, volver a poner en su lugar la finalidad de la abogacía o el derecho o incluso la política dentro de la Facultad de Derecho es una tarea titánica. Yo lo estoy viendo de esa forma. Porque hay una creación de subjetividad muy fuerte, cultural ya, que tiene que ver con lo que va a buscar un estudiante de Derecho. O un ya que sumaste a Foucault, me acuerdo de las conferencias del 72 en San Pablo, decía, yo querría iniciar un discurso, pero no puedo porque ya hay un discurso que me precede. Exacto. Y yo me subo a ese discurso. Y a veces, tal vez, esta resistencia que encontramos quienes estamos al frente de las aulas es, bueno, qué difícil es dar cuenta de lo consolidado, como si no uno querría verse. Insisto, es mucho más cómodo decir, bueno, el derecho es eso que está ahí, lo tomo y lo uso. No, tenés que hacerlo. Y para eso hay que pensar. Exacto. Y comprometerse. Y eso es social, tiene que ver con lo que excede, con lo exegético, lo literal del derecho. Y esto que decías, que somos sujetos históricos, no hay un sujeto precultural, no hay un Robinson Crusoe, no hay un sujeto inicial. Es muy fundamental hoy en día, en las ciencias sociales en general y el derecho en particular, que yo lo que noto es que sin distinción de universidades, las universidades de derechos están emperimetrados en la concepción del sujeto. ¿Y por qué digo esto? Porque seguimos construyendo un sujeto que no es sexuado, que no es mortal, que no es hablante, ¿no? Como lacanianamente. Todas las otras universidades sí. Ahora, ¿por qué el derecho tiene ese perímetro? ¿Por qué seguimos teniendo discusiones decimonónicas, que es de donde parte el derecho? ¿Para qué y cuándo? Las personas tienen contingencias, generalmente nacen y generalmente mueren también, o tienen hambre. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo un perímetro de discusión que siempre se reproduce, se reedita a través de la pregunta de los estudiantes? Bueno, pues yo quiero saber lo jurídico, lo legal, cómo son las cosas. Las cosas no tienen una forma de ser. Más allá de que haya interpretaciones arbitrarias, volvemos a lo mismo, ¿no? Claro. La culpabilidad no es el principio de inocencia. Digo, hay ciertos límites, por eso tomé el ejemplo aristotélico. Pero hay que salir de ese perímetro en el que están las facultades de Derecho, porque por algo, y esto me salgo un poquito del itinerario, por algo el poder real también tomó a los poderes judiciales o al derecho como un instrumento para enquistarse, ¿no? A través de la utilización de la ley como instrumento de persecución,
o a través del discurso legal para denostar otros derechos, como el ejemplo que acabamos de poner de el ejercicio de una industria lícita tiene obstáculos para ejercerse, como por ejemplo los derechos sociales. ¿Por qué abrevan en este discurso? Es un discurso que todavía está como muy sacralizado. Sí. Y por lo tanto la sacralización no admite interrogantes, interpelación ni cuestionamientos. Lo que habría que contrapesar es el discurso, porque parece que está demasiado hegemonizado. Totalmente. Así que, bueno, más o menos vamos redondeando la entrevista y en todo caso quería cerrar la cuestión, o más allá de lo que quieras agregar, respecto de la abogacía de la administración como abogacía preventiva y este rol del Estado también haciéndose cargo de una necesidad de que las cosas sucedan y que sucedan de manera determinada. ¿Qué aristas te parecen más importantes o alguna en particular o qué reflexión en cuanto al ejercicio de la abogacía de la administración en particular como constitutiva de la estatalidad o incluso en salvaguarda de los derechos de las personas? Bueno, por eso siempre hablo de que las reformas judiciales tienen distintas dimensiones. Está la dimensión académica, está la dimensión gremial, pero está la dimensión estatal. Porque los abogados y las abogadas son los que asesoran a las distintas carteras ministeriales, al Poder Legislativo. Es decir, hay abogados y abogadas asesorando desde la legalidad en todos lados. Entonces, primero la faz preventiva, que es previa obviamente a la existente cuando o el daño está constituido, o la complejidad o la problemática ya es existente, es fundamental, sobre todo en los tiempos que vienen. Y también, vuelvo a lo mismo, el ejercicio de la abogacía dentro de las reparticiones del Estado es fundamental para fortalecer el rol político y jurídico-político del Estado en la presencia de políticas públicas, en la presencia de la faz preventiva, que digo, es trascendental, pero sobre todo en la revigorización del derecho como instrumento fundamental, sea por fuera del Estado, o sea, fuera de las carteras ministeriales, pero fundamentalmente dentro del Estado. Porque si no, los fines del Estado mismo y de las políticas públicas y de la administración de justicia, digo como repasando los tres poderes del Estado, pierde sentido o pierde vigor. Y cuando pierde sentido y pierde vigor, ese lugar o ese brocal, ese hueco... Es ocupado. Es ocupado. Es ocupado, indudablemente. Bueno, Natalia, no sé si quieres agregar alguna cosa más. Por mi parte, bueno, esto da para seguir muchas horas. Espero que lo podamos hacer. Claro Tal vez sí. esperemos que alguna actividad que hagamos con la escuela, que te contemos para que enriquezcas nuestras reflexiones. Agradezco nuevamente tu generosidad y tu participación y aquí dejamos entonces esta edición de las conversaciones en la No, asesoría. la agradecida soy yo, muchísimas gracias, un placer de verdad. Igualmente, igualmente.